hombres de valor, mujeres de valor, gente de valor es lo que está buscando el Señor. ¿Habrá gente de valor aquí? ¿Habrá gente de valor aquí? ¿Habrá gente de valor aquí? Alabanza al Señor. Eres tú. Eres tú. Eres tú. ¿Eres tú? Ahora no mires al lado, mira hacia atrás o hacia el frente y dile a la persona, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Frank? ¿Eres tú? Sí, eres tú. Hubo muchos testimonios y en las casetas hubo otros testimonios que guardamos. Nos llevamos hasta la tumba. Pero fuiste tú también. Tal vez fui yo. En un reality show, la cantante Yuri popularizó esta expresión: eres tú. La utilizaba en el momento de suspenso, cuando se iba a revelar a la audiencia qué participantes habían sido escogidos a través de las votaciones del público a permanecer en la competencia o a ser enviados a sus casas. Y entre los participantes había una caldera de talentos, pero solo algunos eran escogidos por la audiencia. El pasaje que hicimos lectura en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 13 al 19, nos muestra, hermano y hermana, que Dios llama a todos los seres humanos para salvación y para servirle de diferentes formas. Pero dentro de los que llama, Dios escoge, vocaciona a algunos para diversos ministerios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces Marcos, el libro, que es un evangelio que se escribió a la ligera por la persecución, como uno que no tiene tiempo que perder, no se dedicó a contar todo, no nos da detalles del proceso de selección y el por qué los escogió, pero sí nos dice dónde, para qué y a quién escogió. Y hablemos de la elección que hace Jesús. El texto bíblico nos muestra, verso 13, nos muestra que Jesús se va al monte, se separa, lugar que utilizaba con frecuencia para hablar, para dialogar, para meditar, pero para hablar con su Padre. Y en ese espacio, iglesia, en ese espacio de meditación, Jesús llamó a los discípulos, pero dice el texto bíblico que llamó, y esto me llama mucho la atención, llamó a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso. En el buen puertorriqueño, al que a Él le dio la gana. Le guste o no, nos guste o no, al que Él le dio la gana. Entonces esa expresión nos muestra la soberanía de Dios. Pero vemos en esa expresión de Jesús que la iniciativa, hermano, siempre es de Dios. La iniciativa siempre es de Dios y no de los discípulos. Podían haber muchas personas, muchos seguidores, pero Dios señaló a un grupo de 12 para tareas específicas. Así que a nadie le moleste. Dile a la persona que tiene a tu lado, no te molestes. No te molestes. Así que a nadie le moleste si Dios vocaciona a alguien para algún ministerio y no lo coge usted. Porque a Dios le dio la gana. Porque Dios dijo, eres tú. Y si te pones con mucha
dio la gana. ¿Cuánto puede ganar al Señor? Porque como bien dije, la iniciativa es de Dios. La iniciativa es de Dios. Dios es el que escoge. Dios es el que vocasiona. Y hay personas, aquí no, hay personas que se ponen celosas. ¿Ya has visto personas celosas? Señor, reparre la gente celosa. Los celos no son de Dios. Ya se Corinto. Hay personas que se ponen celosas y se preguntan, ¿por qué a él? ¿Por qué a él? Y ponen así esta puerta, ¿por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a mí no? Sencillo. Porque Dios lo quiso así. Sencillo. Porque Dios lo quiso así. Pero posiblemente también porque vio unas cualidades en ese creyente. Entonces nosotros podríamos inferir las razones que motivaron a Jesús, aunque no se encuentra en el texto bíblico, por eso vamos a inferir, que motivaron a Jesús a escoger a ese grupo de 12 dentro de tantos seguidores. Vamos a inferir. Posiblemente observó. Posiblemente Jesús observó que ellos escuchaban con más atención. Miren, si usted está entrevistando a alguien para un trabajo, directora, si usted está entrevistando a alguien y de momento usted le está haciendo algunas preguntas o algo así y la persona está divagando y usted hablando y buscando los ojos y la persona así, director, tengo director, y la persona divaga, usted es Ariel, usted está afuera, ¿qué voy a hacer? Fuera. Pues Jesús posiblemente observó que algunos escuchaban con más atención. Posiblemente observó que respondían con corazones dispuestos, aleluya. O que querían servir a Dios con entrega. O que se preocupaban por la gente. ¿Dónde hay gente? Se preocupaban por la gente. Entonces Jesús, que conoce los corazones del pueblo, del ser humano, que escudriña, que ve lo que hombre ni mujer puede ver, es el Emanuel por excelencia, los identificó. Los identificó. Y no solamente los identificó, sino que los escogió. Y estos discípulos, recuerden que eran muchos, pero aquellos que escogió, ni cortos ni perezosos, dice el texto, vinieron a Él. Eso dice el texto bíblico. Vinieron a Él. Se entregaron a Él, le siguieron a Él. A ese que los había llamado. Y esto es importante porque denota que estos hombres fueron capaces de dejar todo. Renunciaron a todo, incluyendo a sus prioridades, e iniciaron un nuevo proyecto de vida, pero dirigido por Dios. Juliné nos decía ahorita, miren, yo tenía en mis planes, en mis prioridades, tenía irme un fin de semana a un parador y disfrutar, y José quería coger sol y comer cocos allí en una máquina, beber agua de coco para comer alcapurri y remontarse a Loíza, y él tenía todos esos deseos, lo añado yo, pero yo sé que eso era lo que iba a hacer. El punto era que eso estaba en sus planes, pero de momento surgió y ella me dijo, no, espérate, es que hay una experiencia mayor, hay una experiencia que va a transformar mi casa, mi
¿para qué los escogió? ¿Cuál era la misión? Los versos 14 y 15 al 15 nos ilustran esto. Dentro de ese grupo que escogió, estableció a 12, símbolo de la totalidad como muestran las Escrituras. En la elección de los 12 queda evidenciado, hermano y hermana, el deseo de mostrarle a sus discípulos, a sus seguidores, que a través de ellos formaría una comunidad de pacto, un nuevo pueblo, así como antes estaban las 12 tribus de Israel. Pero estableció a 12 ¿para qué? Pero estableció a 12 ¿para qué? Nos dice el texto bíblico, aquí no voy a inferir, aquí me voy al texto bíblico, nos dice, para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Que Dios, que el Señor me escoge a mí y te escoge a ti para que andes con Él. Aleluya, alabanza al Cordero. Y estar con Dios, iglesia, es otra cosa. Si usted no puede decir amén a eso, me preocupa. Estar con Dios, repito, es otra cosa. Es otra cosa. Usted puede ir de viaje a Marruecos, usted puede ir de viaje a donde sea, usted puede ir a la tierra del fuego, usted puede ir a donde sea. Y es bueno estar en el avión y que le ofrezcan así, ¿verdad? Las papitas y todo eso. Esté así bien contento de mirar por la ventanita. Todo eso es tremendo. Todo eso es excelente. Pero la presencia de Dios es otra cosa. No hay comparación. No hay comparación, hermano. Vivir en la compañía de Dios es otra cosa. Hay gente que está rodeada por mucha gente, pero están solas. Rodeados de todo el mundo, pero si Dios no está en el asunto, no sirve. No sirve para nada estar rodeado de tanta gente. La compañía de Dios es otra cosa. Tener a Dios a su lado no tiene palabras que lo describan. No tiene palabras que lo describan. ¿Para qué los escogió? Para enviarlos a predicar su palabra. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio! Dentro de tanta gente, Dios los escogió. Los llamó a ser heraldos, a ser mensajeros, a proclamar la buena noticia del Evangelio. Y cuando Dios pone su mirada en nosotros y nos escoge para servirle, es difícil. Escucha bien, es difícil resistirle y es difícil que alguien trate de impedirlo. Miren, yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio y me escogió. Y en esos diálogos, porque entré en una confusión y decía, ¿qué es lo que tú quieres exactamente? ¿Hacia dónde tú me estás llevando? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Y en ese diálogo con Dios y en diálogo con pastores que hoy día son compañeros míos en el ministerio, yo les decía, pastor, yo tengo esta situación, yo siento esto en mi corazón, yo siento un anhelo por el acompañamiento, por la visita, yo siento ese deseo de visitar a la gente que está enferma, de llevar la palabra, de predicar, pero siento el deseo de servir y siento el deseo de trabajar en la iglesia, pero yo no sé si Dios me está llamando a esto, lo otro, a qué. Y recuerdo aquel pastor que me dijo, Víctor Grolón, me dijo, ese fuego que sientes en tu corazón y lo que tú me estás diciendo es que Dios te está llamando al pastorado. Y recuerdo ir a uno que hoy es mi compañero en el ministerio, pastor con mucha experiencia de muchos años, y decirle, era la iglesia donde me congregaba, y decirle, pastor, tengo estas inquietudes, quiero hacer esto, y quiero prepararme, y quiero estudiar mi bachillerato en teología, quiero hacer esto y lo otro, y aquel pastor escuchándome hablar, y yo con una pasión, con un deseo de llevar el mensaje. Y cuando yo terminé de hablar, el pastor me dijo, bueno, yo te voy a dar una sugerencia.
tú no debes irte a estudiar teología. Tú debes hacerte un bachillerato, que no está mal, tú debes hacerte un bachillerato en psicología. Y yo entendí que él estaba dudando del llamado que Dios me estaba haciendo en ese momento. Y yo me fui de aquella oficina llorando, porque yo necesitaba dirección. Yo necesitaba que mi pastor me ayudara a canalizar este asunto. Pero lo que Dios escoge no lo detiene el ser humano. Y si Dios te llama, Dios va a responder y te va a capacitar y va a abrir las puertas y te va a poner en gracia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Para qué los escogió? Para darles autoridad. Pero no autoridad para mandar a la gente. ¿Sabe que hay personas que yo no sé, vienen a la iglesia y quieren posiciones para mandar a la gente? Porque no mandan ni en su casa. No mandan ni en su casa. Hay hombres que se creen bien machitos pichón y en su casa están así se mueven. Y mejor que te quedes ahí. Aleluya. Calladito te ve más bonito, ¿verdad? Pero para darle autoridad, Dios los llamó, pero no para mandar a la gente. Hay personas que buscan ministerios, escuche bien, que tenga oídos que oiga, ministerios para mandar, para poder llenar vacíos e inseguridades en sus vidas. Hay personas que insisten, no sé si lo puede alabar ahora, pero hay personas que insisten en estar en posiciones para las cuales no han sido llamados. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Recuerde que el que escoge es Dios. Que el que escoge es Dios. Pero lo escoge para darle la oportunidad, para darle la autoridad, para servir, ministrar específicamente, dice el texto bíblico, sanando y echando fuera demonios. Eso es lo que dice la palabra. Pero la autoridad que le es conferida le pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios. No se olvide de eso. Le pertenece a Dios. Lo que hace un escogido o una escogida para Dios es orar. Es hablar la palabra que es de Dios, revelación de Dios al hombre, al ser humano. Hablar la palabra de Dios pues con autoridad, porque en ella misma hay autoridad. Y Dios entonces se encarga de la sanidad y echar fuera los espíritus contrarios. Los discípulos tenían mucho trabajo. Dios los estaba escogiendo para dejar de ser algunos pescadores de pececitos y empezar a ser pescadores de seres humanos. Dios estaba llamando a otro como Leví, que en vez de estar desangrando, ¿verdad?, aniquilando a aquellos que no tenían alimento, quitándole el dinero, que ahora les sirviera en las mesas también, cambiando la mesa. Así que los discípulos tenían mucho trabajo. Había mucha gente enferma, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Al igual que mucha gente oprimida, la cual necesitaba ser liberada. Iglesia, no es muy diferente a lo que vivimos hoy. Gente enferma, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Gente oprimida. Gente que necesita salvación, necesita ser liberada. Compartí ayer en una iglesia pentecostal un grupo de maestros y les hablaba de la importancia de ser transformados por Dios para poder eventualmente darnos en el ministerio. Pero algo que yo apuntaba y les digo a ustedes también, que esto es un asunto de vida o muerte. Hay gente que se muere en el camino. Hay gente que se muere sin Dios. Hay gente que está muerta en vida.
Y la iglesia no está para jugar. La iglesia no está para jugar, la iglesia está para trabajar en el nombre del Señor, porque para eso nos limpió con la sangre del Cordero, para eso nos ha llamado el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Bendito y alabado es el Señor. Pero ¿a quién escogió? Y aquí en estos versos del 16 al 19 muestra la diversidad de lo que él escogió. En estos versos Marcos enumera la lista de los 12 y podríamos decir muchas cosas de algunos de ellos. Sin embargo, lo que me gustaría decir es que esta lista de creyentes representa la gran diversidad de caracteres que había entre ellos mismos. Miren, mis hermanos y hermanas, Dios escoge niños al igual que escoge niñas. Y yo le doy gracias al Señor porque Dios escoge a mis niñas también. Dios escoge a la juventud, pero también al adulto, al anciano, al entrado en edad. Dios escoge al que no tiene nada. ¿Usted sabía eso? Pero Dios escoge también al que según la sociedad lo tiene todo. Dios escoge al negro, pero Dios escoge al blanco también. Pero también escoge a aquel que no sabe ni en qué color se encuentra. Ahí caemos nosotros, muchos boricuas, ¿saben? El censo. Dios escoge a quien Él quiera, hermano. Cuando Él quiera y para lo que Él quiera. Dios escoge. Dios escoge. Y yo alabo el nombre del Señor. Todos como iglesia, y voy cerrando con esto, todos como iglesia somos llamados a ejercer el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5. Con el propósito de reconciliar al mundo con Dios. Pero escuche bien, pero dentro de ese cuerpo Dios vocaciona. Dios escoge a personas para tareas específicas, en tiempos específicos. El que tú seas escogido para este tiempo es un privilegio. No lo eches a perder. No lo eches a perder, y es en serio, no lo eches a perder. Dentro de los escogidos, la lista de los 12, hubo quien no anduvo con Jesús. Escuchó sus enseñanzas. Mojó el pan en su plato, pero decidió no servirle. Desaprovechó la oportunidad más grandiosa de su vida. Ese fue Judas Iscariote. No quiso servir. Hermano, y con mucho respeto, el que no sirve, no sirve. El que no quiere servir, el que no sirve, no sirve. Él ha decidido no servir. Él mismo o ella misma se echa a un lado. Entonces sepa algo. Y si no va al libro de Hechos y lo comprueba, Dios escoge a otro o a otra. Porque recuerde que usted no es indispensable, y yo tampoco. Si usted no quiere hacer el trabajo, Dios va a escoger a otro o a otra. Eres tú, iglesia. Eres tú, iglesia, a quien Dios ha llamado a servirle en este tiempo. En este tiempo. Pero dentro de ustedes también están aquellos
a quienes Dios ha escogido para ministerios específicos. Y damos gracias a Dios por eso. Simplemente en este día como pastor le oro a Dios para que sean capaces de accionar así como los discípulos lo hicieron cuando nos dice el texto, verso 13: vinieron a Él. Vinieron a Él. El Señor llama, el Señor escoge. Simplemente nos toca a nosotros y a nosotros.